Primeramente tenemos que la ley de Ohm es aquella que relaciona lo que es el voltaje, la corriente y la resistencia de un circuito eléctrico. Por otra parte, tenemos que todo circuito se divide en resistencias, ya sean en serie, en paralelo o una resistencia equivalente. Las resistencias en serie son aquellas que se encuentran una al lado de otra y cuyo patrón de circuito continúa sin ningún problema. Las en paralelo son aquellas que dividen su trayectoria de un punto a otro, minimizando la corriente conforme pasan, y la resistencia equivalente es una resistencia absoluta dentro de un circuito, es decir, que solamente tiene una resistencia. El problema número 8 nos indica, parte A, indique cuáles son las diferencias a la hora de obtener una resistencia equivalente para el caso de un circuito en serie y para el caso de un circuito en paralelo. Entonces, para esta parte primero tenemos que tener conciencia de que la resistencia equivalente es un circuito en serie que suele llevar a cabo sumas de resistencias individuales. Entonces, cuando se realiza un circuito en serie, generalmente solo se maneja lo que sería la suma de las resistencias. Sin embargo, las sumas de los recíprocos serían para circuitos en paralelo, es decir, que generalmente se suele representar como un 1 entre el valor de la resistencia y consecutivamente hasta completar la suma de todas las resistencias del circuito. Por otra parte, una diferencia es que la resistencia para un circuito en serie suele ser mayor que la resistencia sumada, y para los circuitos en paralelo esta resistencia suele ser menor. De acuerdo con el problema 8, lo representaremos mediante el siguiente diagrama. Primeramente analizamos lo que serían los valores entre los 12 ohmios y los 30 ohmios. Estos se encuentran en el paralelo, por lo que podemos observar estos de la siguiente manera, como 1 entre la resistencia equivalente a evaluar, que se representará como 1 entre R1 más 1 entre R2 y sucesivamente. Para este caso estaremos sumando únicamente los 12 ohmios y los 30 ohmios, dándonos como resultado 7 entre 60 ohmios. Al pasar el uno del otro lado, nos quedaría como resultado la resistencia equivalente de estos únicos dos valores, que sería igual a 60 séptimos de ohmio. Esto seguidamente se vería observado de la siguiente manera. Tenemos nuevamente lo que sería nuestro esquema. Aquí tendríamos los 6 voltios nuevamente. Aquí se vería lo que serían los 18 ohmios. Aquí tenemos lo que sería el 4.5. Y en esta sección de aquí, que lo representaremos con celeste, tendríamos lo que sería nuestro R1 equivalente. Este R1 equivalente tiene este valor de 60 séptimos ohmios. Continuando, para la resistencia equivalente total, tomaremos este valor de R1 equivalente previamente conocido con los 4.5 ohmios, ya que estos se encuentran en serie. Entonces tenemos que la resistencia equivalente de, vamos a llamar a este circuito R2, va a ser igual a R1 equivalente más 4.5 ohmios. Esto nos va a dar lo que sería la resistencia equivalente 2, el cual tiene un valor de 183 entre 14 ohmios. Esto ya que
sería únicamente las sumas de estos ya que se encuentran en serie. Da 183,14 o 13.07. Finalmente tendríamos la representación final de lo que sería nuestro diagrama, el cual se observaría más o menos de esta manera. Continuamos aquí, tenemos nuestros voltios. Tendríamos aquí lo que sería el paralelo de los 18 ohmios. Y aquí vendríamos a formar nuevamente lo que sería nuestro R equivalente 2, el cual tiene un valor de 13.07 ohmios. Entonces volvemos a realizar lo que sería una resistencia equivalente en paralelo, dándonos esto y representándola de la siguiente manera. 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre la resistencia equivalente 2, en este caso, que le pusimos ese nombre, más los 18 ohmios los 18 ohmios visualizados. Entonces, esto nos daría un total de 0,13. Al pasar este 1 al siguiente lado, la resistencia equivalente de todo el circuito nos estaría dando 7.57 ohmios en total. Seguidamente tenemos lo que sería el punto número 2, el cual nos dice que cuál es la corriente de un resistor de 18 ohmios. Entonces, para esto aplicamos lo que sería la ley de Ohm, la cual solemos representar de la siguiente manera. Estos serían los voltios, la corriente y la resistencia equivalente. Entonces, para representar lo que sería la resistencia, tendríamos que esta estaría dada por I, que sería igual al voltio entre la resistencia equivalente de ese momento, de esa resistencia que estamos buscando. Esto nos daría para la siguiente manera, que tenemos 6.0 voltios entre los 18 ohmios, dándonos así que la corriente para lo que sería el resistor de 18 ohmios es igual a 1/3 o 0,33 amperios. Siguiendo, tenemos que cuál es la corriente en el resistor de 12 voltios. Nuevamente aplicamos lo que sería la fórmula de Ohm para corriente. Recordemos que lo que sería el resistor de 12 es la unión de R2. En este caso R1, ¿verdad? Que se conformaba de los 12 ohmios más los 30 ohmios y de los 4.5. Entonces, para este caso, para obtener la corriente que transitada por ahí, tenemos que volver atrás. Tenemos que la corriente, en este caso de 6.0 voltios por 13.1, dándonos como resultado 28 entre 51 ohmios o 0,456. Siguiendo de esta manera, tenemos que el voltaje es igual entre la corriente por la resistencia. En este caso, recordemos que estaríamos trabajando con la resistencia 1. Entonces, tenemos que el voltaje va a ser igual a 0,459 amperios por 60 céntimos, que sería el valor de R1, el cual se conforma de los 12 voltios y de los 30. Esto nos da que el voltaje en el cual transitaba es de 4.705 voltios, obteniendo lo que sería el voltaje que transitaba inicialmente.
por aquí, después de pasar por el 4.5 y llegar a los 12, tenemos que la corriente en ese momento estaba dado por entre los 12 ohmios, que esta corriente va a ser igual a 0,39 amperios. Finalmente se nos pregunta que cuál es la disipación de la potencia en el resistor de 4.5 ohmios. Tenemos que la potencia está dada por el voltaje por la corriente. Entonces, siguiendo esto, tenemos que calcular lo que sería la corriente de R2. Ya que recordemos que R2, una parte es la conformación de R1. Entonces tenemos que R2 es R1, que vale 60 séptimos, más 4.5. Esta parte de aquí es la suma de 12 más 30, y recordemos que R2 contiene los 4.5 ohmios que se nos solicitan. Entonces, obtenemos la corriente, en este caso, que serían los 6.0 voltios entre los 13.07 ohmios, dándonos que la corriente que transitaba en ese momento por ahí era de 28 entre 51 amperios o 0,459 amperios. Entonces, una vez sabido esto, calculamos el voltaje que estaba recibiendo en este momento los 4.5, pasando desde aquí, iniciando y pasando por acá. Entonces, tenemos que el voltaje que estaba transitando en ese momento está dado por I por la resistencia. Entonces, ya tenemos nuestra corriente que está transitando. Esta tendría un valor de 0,459 amperios por la resistencia, en este caso, que necesitamos, que sería 4.5 ohmios. Este voltaje nos dan igual de 42 entre 17 ohmios o 2.470 voltios. Perdón, aquí es voltios. Entonces, tendríamos que la caída de la potencia está dada por la potencia entre el volumen por lo que sería la corriente. Tendríamos que nuestra disipación de potencia está dada por los 42 entre 17 voltios por los 28 entre 51 amperios, dándonos así que la caída de la potencia está dada por 392 entre 289 watts o 1.35 watts, dando así finalmente la resolución de todo el problema 8. Agradezco mucho la observación del video y espero que hayan podido entender la resolución y un poco de la aplicación de la ley de Ohm y de circuitos. Muchas gracias.